Mis hermanos, hoy con la ayuda del Señor continuaremos con nuestro estudio del libro de Zacarías, de manera particular del capítulo 14 del libro de Zacarías. Se ha dicho, mis hermanos, que el libro de Zacarías es el libro más difícil de los profetas menores. Y también se ha dicho que el capítulo 14 del libro de Zacarías es el más difícil del libro más difícil de los profetas menores. De hecho, se dice que el gran reformador llamado Martín Lutero en cierta ocasión se enfrentó a este capítulo, mis hermanos. Y cuando Martín Lutero, un hombre usado por el Señor, se enfrenta a este capítulo, él dice lo siguiente: me rindo. No sé lo que el profeta quiere decir en este capítulo. Yo sé que eso no le da mucha moral a ustedes. Si no le fue bien a Martín Lutero, imagínense. Pero mis hermanos, tranquilos. Hay otros escritores que han surgido, hay muchos hombres iluminados por el Señor que han nacido, que han surgido después de Lutero y han escrito sobre este capítulo. Así que yo espero, mis hermanos, que eso pueda ayudar en algo. Sin embargo, mis hermanos, como siempre, entendemos que dependemos de la asistencia de nuestro Dios a la hora de predicar la palabra de Dios. Dependemos de nuestro Dios, dependemos del Señor. Hemos dicho, mis hermanos, que Zacarías está ministrando a un grupo de judíos que había venido de estar exiliados en Babilonia. Y el arma más poderosa, mis hermanos, que usa el profeta Zacarías para ministrar a ese grupo de judíos que había estado exiliado en Babilonia, el arma más poderosa que usa Zacarías es la palabra de Dios. Y dentro de la exposición de la palabra profética dada por medio de Zacarías, Zacarías le recuerda al pueblo, mis hermanos, una y otra vez en su libro, que alguien viene. ¿Qué le recuerda Zacarías al pueblo? Que alguien viene, mis hermanos. De hecho, Zacarías le llama a ese alguien en el capítulo 9, versículo 9, Zacarías le llama a ese alguien el rey. Un rey que es humilde, un rey que es justo, humilde y salvador. Un rey, mis hermanos, que reinará para siempre sobre todo el universo entero. Glorioso, mis hermanos, glorioso, glorioso. De hecho, Zacarías en sus últimas palabras, en su último discurso, le sigue recordando al pueblo que Dios reinará sobre la tierra. Miren lo que dice el versículo 9 de Zacarías 14. Y voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Mis hermanos, quizás tengamos muchas dudas en cuanto a la interpretación de la profecía de este capítulo, pero algo que sí debemos tener en cuenta en esta profecía es que nuestro Dios reinará, mis hermanos, sobre toda la tierra. Eso debe estar claro en nosotros. Algo que debe estar claro en nosotros a la hora de acercarnos a la profecía del capítulo 14 es que Dios reinará sobre toda la tierra y que sin duda alguna toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra del Dios Padre. Así que a la hora de acercarnos a esta profecía, por lo menos que esto quede claro en esta mañana. Dios, nuestro Dios, reinará para siempre. Vendrá un día, mis hermanos, donde esta profecía se cumplirá en su totalidad, y por lo menos ese punto de la profecía debe estar claro o debe ser claro para nosotros como creyentes. Una aplicación, mis hermanos, antes de seguir avanzando: el saber que nuestro Dios reinará sobre toda la tierra debe ser un aliciente para nosotros como colombianos, que estamos atravesando una crisis política, una crisis en nuestro gobierno.
Mis hermanos, es bueno para nuestra alma, es bueno recordarle a nuestra alma que no estamos en las manos de Duque, que no estamos en las manos del Comité del Paro. Es bueno recordarle a nuestra alma también que tanto Duque como el Comité del Paro están en las manos de un Dios soberano y que Dios reina sobre ellos, mis hermanos. Y quiero aclarar algo, cuando digo que Dios reinará, tiempo futuro, no estoy pensando, no estoy dando a entender que Dios no está reinando en este momento. Por supuesto que no. Nuestro Dios está reinando en este momento. De hecho, estoy de acuerdo con las palabras de un autor, de un predicador estadounidense, cuando dice: no existe la mínima pulgada en el universo entero de la cual Dios no pueda decir es mía y yo hago lo que quiera con ella. Estoy de acuerdo con las palabras de Daniel cuando dice que Dios hace como Él quiera en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga ¿qué has hecho? Así que estoy de acuerdo en que Dios reina sobre todo el universo entero, sobre toda la tierra, mis hermanos. Pero quiero aclarar esto: cuando Dios reina, quiero que Dios reinará, pero quiero aclarar, mis hermanos, esto: que vendrá un día cuando Dios reinará sobre todo el universo entero, sobre toda la tierra. De tal manera será ese reinado que todo será consagrado al Señor. A eso me refiero cuando digo que Dios va a reinar o reinará sobre toda la tierra. Vendrá un tiempo cuando todo, mis hermanos, todo será consagrado al Señor. Aún las cosas más insignificantes, aún las cosas más comunes van a ser consagradas al Señor. El Señor va a reinar sobre una tierra, sobre un universo totalmente consagrado a Él. Miren lo que dice Zacarías en el capítulo 14, versículos 20 y 21. Para que vean que ese reinado aún va, que todo esto va, que muchas cosas, aún las cosas más comunes, van a ser consagradas al Señor. Dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, ¿lo notan? Cosas tan insignificantes como las partes de un freno del caballo y las ollas comunes de Jerusalén serán consagradas al Señor cuando Él reine sobre toda la tierra. Es alentador, mis hermanos, saber que Dios reinará sobre una tierra totalmente consagrada a Él. Duque está gobernando, pero recuerden, quizás no sea un buen presidente y no que lo esté defendiendo, simplemente podemos verlo con algo de misericordia. Quizás no sea un buen presidente, pero Duque no está reinando sobre una Colombia totalmente consagrada. No, y ningún presidente está reinando sobre un país totalmente consagrado. Está reinando sobre pecadores, sobre hombres malvados. Incluso el mismo que está reinando también es un hombre malvado. Mis hermanos, yo espero que por lo menos esta parte de la profecía de este capítulo quede clara o sea clara para nosotros. Alguien pregunta, ¿cuál parte? La parte de que Dios reinará sobre toda la tierra. Yo espero que esa parte sea clara. Dios reinará sobre toda la tierra. Otra cosa, mis hermanos, que debemos tener en cuenta a la hora de acercarnos a este capítulo, mis hermanos, es que ya sea que seamos acertados o no seamos tan acertados en la interpretación de este capítulo, eso no les resta al cumplimiento de esta profecía. Entiendo, mis hermanos, que la falta de aciertos en la interpretación de este capítulo pueda que afecte
nuestra comprensión, nuestro entendimiento del capítulo, pero no va a afectar este capítulo. No va a afectar, el cumplimiento de este capítulo. Así que con la ayuda del Señor, mis hermanos, yo espero ser claro y acertado en la interpretación de lo que vamos a ver hoy. Pero si no lo soy, tranquilos. Dios cumplirá la profecía de este capítulo. Sea acertado el predicador en esta mañana o no sea tan acertado, Dios cumplirá la profecía de este capítulo. Con esto en mente, mis hermanos, quiero que continuemos con nuestro estudio. Zacarías están allí, ¿cierto? Dice, el tiempo está corriendo muy rápido, dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti, quiero leerlos, ya compartimos los primeros versículos, pero voy a hacer algunas puntualidades. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Mis hermanos, ya vimos los primeros 3 versículos, sin embargo, quiero recordar algunas cosas haciendo puntualidades. Y el verso 1 comienza diciendo, o más bien el verso 1 comienza hablando del día de Jehová o del día del Señor. Hemos dicho, mis hermanos, que esta expresión es muy común en el Antiguo Testamento, de manera especial en los profetas menores, pero debo decir que esta expresión es muy común en Zacarías. De hecho, se dice, mis hermanos, que la expresión el día del Señor, el día de Jehová, se usa aproximadamente 16 veces en los últimos 3 capítulos del libro de Zacarías. Y cuando hablamos del día del Señor, mis hermanos, cuando se habla del día del Señor, se está hablando de un periodo de tiempo cuando Dios entra en la historia humana para hacer justicia, para entrar en juicio más bien contra sus enemigos y en salvación para su pueblo. Así que el día de Jehová no solamente significa juicio para los enemigos de Dios, sino que también significa salvación para su pueblo. El día de Jehová va a ser terrible para algunos, pero para otros va a ser una gran bendición. Noten, mis hermanos, otra puntualidad acerca de estos primeros 3 versículos. Noten, mis hermanos, que en los dos primeros versículos del capítulo 14 se nos describe una gran batalla. ¿En contra de quién? De Jerusalén. Se nos describe una gran batalla en contra de Jerusalén. Se nos dice que la ciudad de Jerusalén va a ser sitiada, va a ser rodeada. Y no solamente eso, se nos dice que sus mujeres van a ser violadas. Se nos dice que la mitad de la ciudad va a ser llevada cautiva. También se nos dice que un resto de la ciudad va a ser guardado. Un resto de la ciudad va a ser preservado. Y esa palabrita, esa expresión resto, es clave, mis hermanos, en la interpretación de nuestro pasaje. Ese resto nos habla de un remanente. Cuando la ciudad de Jerusalén sea sitiada, cuando sea destruida, no todos van a perecer. Va a haber un remanente que Dios va a guardar por su obra soberana. Y esto no es nuevo, mis hermanos. Recuerdan el capítulo 13, versículo 8, ya esto lo hablamos, donde dice que 2/3 partes van a ser cortadas, pero una tercera parte, ¿qué va a pasar? Va a ser preservada. ¿Notan que es la misma idea de un remanente? Insisto, no se trata de todo Israel.
No se trata del Israel étnico, no se trata de toda la ciudad de Jerusalén. Se trata de un remanente que va a ser preservado, mis hermanos, por la obra de Dios, por una intervención divina del Señor. Se trata de eso, mis hermanos. Dios va a obrar de una manera poderosa, Dios va a obrar de una manera bien especial, mis hermanos. Así que va a haber un remanente que va a ser preservado, mis hermanos. Y yo creo que en los versículos 4 y 5 vamos a ver la manera en que este remanente va a ser preservado por el Señor. Así que quiero que tengan claro, mis hermanos, a la hora de seguir avanzando con nuestro estudio, quiero que tengan claro que hasta el momento tenemos una ciudad de Jerusalén que será ¿qué? Rodeada, sitiada, una ciudad que va a ser rodeada, que va a ser sitiada, sus casas van a ser saqueadas, que sus mujeres van a ser violadas, que la mitad de la ciudad va a ser llevada cautiva, pero en especial quiero que tengan en cuenta que un resto de la ciudad va a ser preservada por la obra de Dios. Un remanente va a ser preservado por la obra de Dios. Así que con esto en mente, lean el versículo 4. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mis hermanos, cuando vemos esto, a la luz de los primeros 3 versículos que hemos visto, esto cobra sentido, mucho sentido. Y sobre todo cuando vemos este versículo, a la luz del versículo 3, que viene hablando del Señor, debemos decir que los pies del Señor, esto es una teofanía, no es algo físico como tal, debemos decir que los pies del Señor se van a afirmar sobre el monte de los olivos. Y cuando los pies del Señor se han afirmado sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, cuando esto pase, mis hermanos, el monte va a sufrir una división a lo ancho y a lo largo, oriente, occidente, norte y sur. Y cuando surja esta división se va a formar un enorme valle, una enorme llanura, mis hermanos. Y yo creo, mis hermanos, yo creo que lo que Dios está creando en este versículo es una ruta de escape para ese remanente que Dios va a preservar, para ese remanente que no va a ser destruido, para ese remanente que no va a ser llevado cautivo, para ese remanente que por la obra de Dios va a ser preservado. Yo creo que con esto, mis hermanos, Dios está creando una ruta de escape para su pueblo. Y también entiendo, mis hermanos, que las palabras de este versículo 4 no son del todo ajenas para el pueblo a quien está ministrando Zacarías. Recuerden, mis hermanos, que esta no es la única vez donde vemos una división de algo. No, recuerdan en el Antiguo Testamento, los judíos a quienes ministró Zacarías sabían que sus antepasados, que sus padres en cierto momento de la historia, Dios actuó para defenderlos, mis hermanos. Dios actuó dividiendo el mar en 2 y de esa manera proveyendo, supliendo una ruta de escape para su pueblo. No sé si tengamos tiempo de leer esta referencia. Vamos rápidamente, Éxodo capítulo 14, versículo 14. Éxodo. No es la primera vez. Este lenguaje no es ajeno para el pueblo a quien ministró Zacarías, mis hermanos.
Éxodo capítulo 14, versículo 14. Miren lo que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 15. Ahora leamos Éxodo capítulo 15, versículos 3 al 11. Dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tú tu ira, los consumió como hojarascas. Al soplo de tu aliento se amontonarán las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Notan, mis hermanos, no era nuevo para el pueblo el lenguaje de lo que están viendo en el versículo 4. Y yo creo que lo que vemos en el versículo 4 no es literal. Sin embargo, yo creo, mis hermanos, que eso deja ver el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Imagínense, solamente Dios se posa sobre el monte y se divide, sufre una división este monte. Pero yo creo, mis hermanos, que lo que estamos viendo en este versículo 4 es que Dios está creando. Y lo vamos a entender un poco más cuando veamos, o más bien se va a fortalecer esta idea cuando veamos el versículo 5. Yo creo que lo que Dios está haciendo en este versículo 4, con este lenguaje, dividiendo el monte de los olivos, de oriente a occidente, de norte a sur, yo creo que lo que Dios está haciendo, insisto, mis hermanos, es creando una ruta de escape. Insisto, deben tener en mente que la ciudad de Jerusalén va a ser sitiada, va a ser saqueada, sus mujeres violadas, muchos van a ser llevados cautivos, pero debemos tener en mente que un resto de la ciudad va a ser preservado por la obra de Dios, por la intervención divina. Así que con eso en mente, mis hermanos, sigan con esta idea. Dios está creando una ruta de escape para ese remanente que va a ser preservado por Dios. Quizás en este momento no lo entendamos tan bien, pero yo espero que a medida que avancemos, mis hermanos, podamos entenderlo mejor y nuestro pensamiento, nuestro entendimiento se vaya expandiendo un poco más. Versículo 5, miren cómo dice: y huiréis al valle de los montes. Notan, hay una urgencia. Y huiréis al valle de los montes. Noten la ruta de escape. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios con todos los santos. Zacarías está viendo algo, mis hermanos, en el futuro. Está viendo la ciudad sitiada, está viendo la ciudad siendo destruida, muchos siendo llevados cautivos, pero también está viendo un remanente que va a ser preservado por el Señor. Y dice un comentarista, y como en la última parte parece que él ve al Señor viniendo. Y yo creo que esa última parte apunta a la segunda venida de Cristo. Por si de pronto se me olvida decirlo, al final quiero decirlo de una. Pero insisto, mis hermanos, quiero que sigan pensando en esa ciudad de Jerusalén. No olviden eso, siendo saqueada, sus mujeres siendo violadas, muchos siendo llevados cautivos, pero en especial quiero que sigan pensando en el remanente que va a ser preservado por la mano de Dios. Dicho de otra manera, la mayor parte de la ciudad
es capturada, muerta por espada, pero Dios en su poder, mis hermanos, y en su gran amor, provee una ruta de escape para ese resto de la ciudad, para ese remanente, para esa tercera parte que es mencionada en el capítulo 13, versículo 8, como una tercera parte, como una tercera parte. Así que ese remanente, mis hermanos, va a ser preservado por el Señor. Ese pucho, como dicen algunos cachacos, y digo algunos cachacos porque mi hermano Monty me dice que él no dice pucho, pero yo digo, yo conozco algunos cachacos que sí dicen pucho. Pero bueno, dice Diego que tampoco es, pero yo conozco algunos. Pero no vamos a pelear por eso. Lo importante acá, mis hermanos, es que hay un remanente que va a ser preservado por la mano de Dios. Dios está creando una ruta de escape para ese remanente. Eso es lo importante acá. Y el asunto es tan delicado y el asunto es tan urgente que en el versículo 5, mis hermanos, aparece la expresión huiréis más de una vez. Más de una vez, mis hermanos. Miren cómo dice, noten lo que dice, huiréis al valle de los montes, y otra vez dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Noten, mis hermanos, que hay una insistencia en este verso, que huyan, que escapen. Noten que hay esa insistencia, 3 veces aparece esa expresión, deben huir, deben correr. Y de hecho, mis hermanos, la insistencia es tan urgente que el autor, el profeta, en este caso Zacarías, usa un recurso histórico, el recurso de que, o más bien usa un suceso histórico, el de un terremoto que ocurrió en los días de Usías, rey de Judá, aproximadamente 2 años antes de que el profeta Amós comenzara a ministrar. Hubo un terremoto fuerte y Zacarías usa este suceso histórico para decirle a su auditorio, el asunto va a ser urgente, el asunto es en serio, deben huir. Y por el contexto, ¿de dónde deben huir? Por todo lo que hemos venido diciendo. ¿Cuál es la ciudad que está siendo sitiada? ¿Cuál es la ciudad que va a ser saqueada? Que muchos cautivos van a ser llevados, pero que un remanente, un resto de la ciudad va a ser preservado. Jerusalén. Así que ¿de dónde deben huir? Por el contexto, mis hermanos, entendemos que deben huir de Jerusalén. Así que hagamos un pequeño resumen, mis hermanos, hasta el momento. ¿Qué tenemos en los primeros 2 versículos? La descripción de una batalla en contra de ¿quién? De Jerusalén. En los primeros 2 versículos se nos describe la ciudad de Jerusalén siendo sitiada, rodeada, siendo saqueada, sus mujeres siendo violadas, la mitad de la ciudad siendo llevada cautiva, pero también se nos describe un remanente, mis hermanos, un resto de la ciudad que va a ser preservado. En el versículo 3 vemos la intervención divina y sin duda alguna ese pequeño remanente va a ser preservado por esa intervención divina. En el versículo 4 vimos con todo ese lenguaje cuando viene el Señor, sus pies se afirman sobre el monte de los olivos se divide. Vimos, mis hermanos, que de esta manera Dios está creando una ruta de escape para ese remanente. Pero este pensamiento o esta idea se fortalece cuando vimos en el versículo 5 que la expresión huiréis, mis hermanos, aparece más de una vez. Y al parecer hay una insistencia en que estas personas deben huir ¿de dónde? De Jerusalén, mis hermanos. Así que hasta el momento, mis hermanos, yo creo y espero que sea así, yo creo que he tratado de esforzarme de que la información que les he dado salga de nuestro texto hasta el momento. He tratado de esforzarme de que la información que les he dado salga de nuestro texto. Eso en teología se conoce como exégesis, sacarle información al texto. Pero escuchen esto. A partir de aquí, mis hermanos, a partir de aquí
voy a darles una interpretación de lo que creo que este pasaje, una interpretación con la cual me identifico de lo que pienso, qué significa este pasaje. Así que a partir de aquí, hasta el momento, hemos hecho una exégesis, hemos sacado información del texto. Yo espero que sea así, yo espero que todos lo hayamos visto, pero a partir de aquí voy a darles una interpretación de este pasaje. Y digo una interpretación, mis hermanos, porque entiendo que hay más de una interpretación acerca de este pasaje. Entiendo que hay más de una interpretación acerca de este pasaje. Así que veamos esa interpretación que quiero presentarles. Quizás, mis hermanos, al final ustedes puedan decir, bueno, Pastor Humberto, hermano Humberto, me identifico con esa interpretación. O quizás usted pueda decir, no me identifico con esa interpretación, voy a seguir estudiando. No está mal que lo haga. Sin embargo, déjenme presentarle esta interpretación y yo espero ser acertado, mis hermanos. La Biblia de Estudio Herencia Reformada, hablando del verso 5, comenta lo siguiente: los detalles son inciertos, pero es claro el mensaje de que Dios tiene una vía de escape y un refugio para su pueblo. El mensaje de una ruta de escape provista por Dios, mis hermanos, es clara. Pero los detalles de esa ruta no son tan claros. Sin embargo, lo último que habíamos dicho es que el remanente que va a ser preservado debe huir ¿de dónde, mis hermanos? Debe huir ¿de dónde? De Jerusalén, ya que esta ciudad va a ser destruida. Mis hermanos, muchos años después de la profecía de Zacarías, encontramos a Cristo en el Nuevo Testamento diciéndole a sus discípulos que la ciudad de Jerusalén va a ser destruida y que ellos deben huir ¿de dónde? De Jerusalén. Y quiero ser honesto con esto. Yo no veo en esto, por lo menos yo no lo encontré, yo no veo en esta referencia de Cristo diciéndole a sus discípulos esto con la profecía de Zacarías, yo no veo una conexión en esto. Cuando digo conexión me refiero a que no veo un pasaje directo, un pasaje que nos pruebe de que Cristo esté citando a Zacarías o que tiene en mente a Zacarías a la hora de decirle a sus discípulos esto. Yo no veo una conexión en esto. Pero, mis hermanos, sí veo una relación. Así que aclaro, por eso es una interpretación. No hay una conexión, no la veo, pero creo que hay una relación. Y quiero que veamos esos pasajes donde Cristo le dice a sus discípulos que deben huir de Jerusalén porque va a ser sitiada. Y quiero que al leerlos tengan en mente, porque vamos a hacer una relación, no una conexión, una relación. Quiero que tengan en mente que en Zacarías tenemos a Jerusalén siendo sitiada, siendo saqueada, siendo rodeada, pero también tenemos un remanente que va a ser preservado. Tenemos que hay una ruta de escape, tenemos que Dios le dice a su pueblo que debe huir. En el Nuevo Testamento tenemos algo parecido. Vamos allá al Nuevo Testamento rápidamente. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Me preocupa el tiempo ahora sí. Mateo capítulo 24. Miren lo que dice el evangelista Mateo, como le diría un amigo en la costa, el Santo Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 24, versículos 1 al 16. ¿Y dónde me fui? Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tengan esto en mente. Y estando él sentado, estoy haciendo una relación, no una conexión, no me malinterpreten. Y estando él sentado en el monte de los olivos, que fue lo que fue dividido allá en Zacarías, cuando él puso sus pies sobre ese monte. ¿Cuál monte? Monte de los olivos. Claro, quiero ser honesto,
No estoy haciendo una conexión, una relación. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15, por tanto, cuando veáis, este es el verso clave y en lo que quiero hacer hincapié, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Notan que hay un elemento en ambos, tanto en Zacarías como aquí en este pasaje de Mateo. ¿Qué le dice Zacarías a la profecía al pueblo? Que cuando la ciudad sea rodeada, cuando sea sitiada, cuando esté siendo destruida, ¿qué deben hacer ellos? Huir. ¿Qué les está diciendo a sus discípulos profetizándole Cristo? Cristo, ¿qué les está diciendo a sus discípulos? Que cuando vean la abominación desoladora, ¿qué deben hacer? Deben huir. Marcos, en el pasaje paralelo de Mateo, en Marcos 13:14, Marcos también dice que deben huir cuando vean la abominación desoladora. La pregunta es, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, tenemos otro autor, otro evangelista, el evangelista Lucas, que también relata este pasaje. Y quizás le entendamos un poco más a Lucas por ser gentil. Y no digo gentil porque sea amable o por su gentileza, no. Digo gentil por su nacionalidad. Recuerdan que Lucas no era judío, sino que era ¿qué? Gentil. Por lo tanto, yo creo que podemos entenderle un poco más cuando leemos este pasaje, este mismo pasaje. Vamos a Lucas capítulo 21 para ver este mismo pasaje. Lucas capítulo 21. Dice, capítulo 21, versículos 20 al 24, dice lo siguiente: pero cuando viereis a Jerusalén, notan mis hermanos, ya no dice la abominación desoladora. Lucas es un poco más claro, por lo menos para nosotros. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ¿qué? ¿Qué se describe en Zacarías? La ciudad de Jerusalén siendo sitiada. Bueno, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Noten la expresión huir. Huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Bueno, en esto Cristo tiene en mente algo del Antiguo Testamento, pero no sabemos específicamente qué tiene en mente. Verso 23, mas hay de las cosas, hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos. ¿Qué dice Zacarías allí en nuestro pasaje? Que la mitad de la ciudad va a ser llevada ¿a qué? Cautiva. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla.
Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo veo una relación en lo dicho por Zacarías, en lo profetizado por Zacarías y lo profetizado por Cristo en el Nuevo Testamento. Yo veo esa relación. Es más, yo veo una relación en lo dicho por Zacarías y en el cumplimiento de lo dicho por Cristo. Yo veo esa relación, mis hermanos. Y para esto quiero comentarles un poco de historia, para ya ir cerrando y para ir terminando. Mis hermanos, en el año 66 después de Cristo, unos 36 años después de la resurrección, los judíos se habían estado rebelando continuamente contra el imperio romano, Y registra la historia, mis hermanos, que un hombre llamado Cestio Galo, que era el gobernador de Siria, marchó con la 12ª legión. A las legiones en Roma se le asignaba con un número. Y una legión estaba compuesta aproximadamente por unos 6.300 hombres. Así que este hombre llamado Cestio Galo parte hacia Jerusalén, marcha hacia Jerusalén en el año 66 con esta tropa. Llega a Jerusalén, rodea la ciudad, comienza a excavar los muros con esta tropa alrededor de Jerusalén. Y cuando está a punto, mis hermanos, a punto de entrar a la ciudad, porque ya la había sitiado, cuando está a punto de entrar a la ciudad, algo sorprendente pasa. Este hombre se retracta. Y sus generales, sus hombres no podían creer cómo este hombre se retracta justo cuando está a punto de entrar a la ciudad y sitiarla y destruirla. Este hombre se retracta y cuando está en su retirada, cuando se retira con sus hombres, algo pasa, mis hermanos. Se dice que 2 ejércitos judíos emboscan a este hombre con su tropa y los judíos matan aproximadamente 6.000 hombres de esta tropa de Cestio Galo. Tremendo. Apenas se dice la historia que apenas Cestio Galo pudo escapar por su vida. Así que esto fue una enorme victoria para los judíos. Los judíos se emocionaron, mis hermanos, y comenzaron a venir a Jerusalén. Dice Eusebio, el historiador Eusebio, que muchos judíos comenzaron, miles de judíos, millares de judíos en esa época, comenzaron a venir a Jerusalén. Recuerden lo de la ruta de escape. Mis hermanos, cuando Cestio Galo rodeó la ciudad, aún los cristianos estaban allí. Y yo creo que lo que pasó allí, ese cambio de parecer, yo creo que tiene que ver con la mano soberana de Dios, creando una ruta de escape para un grupo de cristianos, para un grupo de judíos, para un resto de la ciudad que no va a ser destruida. Porque dice Eusebio el historiador que en esa época, cuando los judíos se emocionaron, cuando pretendieron enfrentar al imperio romano, cuando millares de judíos vinieron a Jerusalén, dice Eusebio, mis hermanos, que justo en esa época los cristianos comenzaron a huir de Jerusalén. Comenzaron a salir de Jerusalén porque vieron la señal de su Señor. Vieron la ciudad rodeada de ejército. Y quizás, mis hermanos, esto explica el por qué el por qué se dice que no murió ningún judío en la toma del año 70 a Jerusalén. Se dice, mis hermanos. Pero eso no es todo. Los judíos salen de allí. Y yo creo que ahí vemos la ruta de escape, Dios guardando, preservando un resto de la ciudad. Pero eso no es todo, mis hermanos. El emperador romano, cuando los judíos le hacen la guerra al imperio, el emperador romano Nerón envía a un hombre llamado Vespasiano, no con una legión, no con 2 legiones, sino con 4 legiones a enfrentar, a rodear, a marchar contra Jerusalén. Cuando van hacia el camino, aún no han llegado a Jerusalén esta tropa, Vespasiano dice que se devuelve a Roma y es colocado como nuevo emperador del imperio.
y deja a cargo a su hijo llamado Tito. Así que Tito, el comandante Tito, queda a cargo de esta tropa. Rodea la ciudad, llega a Jerusalén, rodea la ciudad, mis hermanos, entra a Jerusalén, destruye el templo y se dice que no quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose de esa manera lo dicho por Cristo, mis hermanos. La ciudad fue destruida, hubo mucha sangre, mis hermanos, como diría el pastor Edgar, fue algo brutal. Yo no recuerdo si lo leí en algún sitio, quizás sí, pero no recuerdo la idea bien. Creo que algunos dicen que ahí pareciera que la sangre, no sabían si la sangre se mezclaba con el agua, corría la sangre. Fue algo brutal, mis hermanos. Recuerden lo que describe Zacarías. ¿Qué describe Zacarías? Muchas mujeres siendo violadas, las casas siendo saqueadas, muchos siendo llevados cautivos. Y oh sorpresa, mis hermanos, muchos judíos en el año 70 fueron llevados cautivos por el comandante Tito. 2 años después se dice que 22,000 judíos trabajarían en la construcción del famoso Coliseo Romano. Tremendo, mis hermanos. Así que yo veo, mis hermanos, una relación en esta historia, en las palabras de Cristo, en esta historia, con la profecía de Zacarías. Yo veo esa relación. Yo veo elementos en común en este pasaje. No sé ustedes, pero yo veo esa relación, pero insisto, es la interpretación de este pasaje. Y para concluir, mis hermanos, no todos los judíos fueron destruidos, no todos los judíos sufrieron, mis hermanos. Hubo un remanente que Dios preservó. Hubo una ruta de escape que Dios trazó para preservar a un resto de la ciudad, a ese grupo de cristianos que huyeron cuando vieron la ciudad rodeada de ejércitos, a un remanente de la ciudad. Y insisto, yo relaciono, no conecto, sino que relaciono esta historia, lo dicho por Cristo y esta historia, con lo profetizado por Zacarías. Mis hermanos, lo cierto en todo esto es que Dios siempre ha preservado un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de los Baales, un remanente que le ha adorado, un remanente que le ha servido. Si hay alguien que no es creyente en este lugar, yo quiero invitarle a que haga parte de este maravilloso remanente. ¿Y cómo puedes hacer parte? Quizás te preguntarás, arrepintiéndote de tus pecados y colocando tu fe en Cristo, el único que te puede salvar. Mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, porque lo que es claro, lo que vimos en la exégesis, Señor, fue esa ruta de escape que tú has trazado para tus hijos. Señor, alabado sea tu nombre, exaltado seas, mi amado Rey. Gracias por tu palabra. Yo pido que tú la apliques a nuestros corazones y yo espero que Zacarías, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, sea un poco más claro para nosotros, Rey. A ti toda la gloria, Señor. Gracias te doy por tu gran amor, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén.